Eh, lo que acabamos de ver, obviamente es una versión más para la difusión a un público más amplio que el público académico. Okay, what we just watched is, of course, something produced for a broader audience, not just for the academic sphere or the academic world. Y tiene, digamos, las características de un lenguaje diferente al del trabajo normal de los académicos. And because of that, it of course has the language of the more for broader audiences, and not the sophisticated language for academic audiences. Pero de todas maneras, como producto es muy interesante porque ustedes vieron que hablan los campesinos, hablan los indígenas, habla el general, y eso no es tan común o no era tan común en la sociedad colombiana. But it is still a very interesting product because, as you saw, there are peasants and indigenous people and general speaking, and that is something that is not common. Y en lo que sigue voy a tratar de darles el marco desde donde se hizo este trabajo y, digamos, el resultado que se quería obtener, que es no solo académica, sino políticamente muy importante. And now what I'm going to share with you is the framework that we use in order to develop this work, which is very important not only in academic terms, but also in political terms. Yo empezaría diciendo que el proyecto se llamó, como se llama el libro, El conflicto en contexto. La idea de hacer contextos regionales no fue nuestra, fue de la Fuerza Aérea Colombiana. I want to start by saying that the title of this presentation is the title of the research project, which is the Armed Conflict in Context, which was something that resulted from the interest of the Air Force. ¿Y el tema regional quedó? And they also wanted to study a specific particular region, so it was their interest and not our interest initially. Esta es la agenda de trabajo. This is the agenda que tenemos que tratar de resolver en los próximos 25 and minutos. we are going to walk through this agenda in the following 30 minutes. Voy a contar primero de qué se trató el proyecto, cuál fue el objetivo fundamental. First of all, I want to share what was the main objective of the research project. Y tendría como dos elementos principales. Hacer un aporte para comprender el papel de las Fuerzas Armadas en el conflicto y obviamente en particular en este caso el papel desempeñado por la Fuerza Aérea Colombiana. It includes two main themes. The first of them is understanding the role of the military forces in general in the armed conflict, the Colombian armed conflict. But as a second aspect, it also intended to study the particular role of the Colombian Air Force. Tenemos muchísimos estudios sobre el conflicto, sobre las guerrillas, sobre los paramilitares, y en cambio los trabajos sobre nuestras Fuerzas Armadas son muy escasos. We have studied and we have several studies about the history of the guerrillas, the paramilitary groups, about the conflict in general, but there's not that much about the role of the military. Y las fuerzas tampoco tenían en ese momento muchas versiones escritas, estudios de ellos mismos sobre estos procesos. In the military themselves, they didn't have many studies about their own role throughout the armed conflict. Or written record. Or written records about
you know, what Por they have eso el conjunto de trabajo también tenía un segundo objetivo, que era la contribución una primera contribución desde esa mirada a la construcción de la memoria histórica. And therefore, second aim of this study was to make a contribution to building historical memory by looking at specifically at the military forces and more specifically to the air force. Y el periodo también lo escogieron ellos y creo que por el documental ustedes ya entienden por qué. And the time frame was also chosen by the Air Force, the Air Force, and you can notice why they chose that particular time frame. Bueno, el proyecto nos pedía que hiciéramos el contexto del conflicto, pero entonces una primera cosa es ¿qué es el contexto? So the project required us to explain what was the context of the armed conflict. But the first question then is, what is the context? Y en esta gráfica pues quisimos ilustrar que el contexto es un poco todo. And in this graph, we wanted to show that the context means everything. En el primer libro, incluso el tema nacional e internacional ocupa un lugar importante, además de los capítulos regionales. En el segundo libro nos concentramos solo en lo regional. In the first book, the international arena or the international factor had an important role, but in the second, as well as the regional analysis, but in the second book we focus much more on the regional context. Y obviamente la pretensión de que estudiar el contexto nos ayude a explicar el conflicto es un propósito muy interesante, pero es muy difícil. And of course the idea of studying the context of the armed conflict in order to understand that conflict, it's very interesting. It's a very interesting idea, but it's also very challenging. Y en ese sentido, como director del proyecto, creo que hemos hecho aportes, pero yo me cuido de decir que ya hemos explicado algo. Hemos aportado a la comprensión del fenómeno. And in that sense, as director of this project, I'm very cautious about, saying that we explain the complexity of the armed conflict, but we can say that we have made a contribution to that understanding. En la primera fase, estas son las 5 regiones que nos propuso la Fuerza Aérea. These are the 5 regions that the Air Force proposed to us. Estas 3 corresponden a departamentos. These 3 regions are departments, which are I want to explain that departments are the intermediate level of government between municipalities and the national government. Something similar to counties here. Or states. Depends. Y estas son regiones, digamos que tienen una dinámica propia. Incluso estas 2 regiones, subregiones, las trabajamos como una sola región. And the other 2 are regions which have a different dynamic, and we studied them as one main region. En la segunda fase están todos estos departamentos, pero construimos 2 regiones, la suroccidental, la que da al Pacífico, y la suroriental, la que finalmente está en la frontera con Venezuela. In the second phase, we studied all of these departments, but we grouped them in 2 main regions: the southwest region that lies into the Pacific side of the country, and the other region which is located in the southeast side. Cuando veamos un mapa, les mostraré que es prácticamente estas 2 regiones es la mitad del país. When we see a map of the country,
we will notice that these two regions are practically half of the country, O sea, era un gran estudio. which means that it's a very big study. Conceptualmente esto lo trabajamos en diálogo con el equipo de la Fuerza Aérea, unos equipos novedosos en donde hay mucha presencia de científicos sociales, antropólogos, politólogos, historiadores. And conceptually, we work this with a team from the Air Forces, where composed by a group of social scientists and anthropologists and political scientists, historians, sociologists, lawyers. En principio, nuestra tarea era esta, el texto. Esta es una tarea de la Fuerza Aérea, memoria operacional, cómo hacían las operaciones, cómo hicieron las operaciones. Y este es un área que está, digamos, por acabarse de desarrollar entre ellos y nosotros. Bueno, por ahora. Initially, our goal was to work on context, on building context. And the operational memory goal was something that the Air Forces had to work on, not as initially. And then we also move on and work on building historical memory. Y hicimos esta parte para la policía, pero no lo hemos publicado. And we also worked on historical memory for the police, but we haven't published that. Next time, on next visit. Bien, este es el deber de memoria, el artículo 143 de la ley. This is the duty of memory, Article 143 of the law. Y dice que las agencias del Estado que tienen competencia, que han estado en el conflicto y tienen competencia, autonomía y recursos, pueden avanzar en ejercicios de construcción de memoria. It reads that state agencies that have competencies, autonomy and resources can advance in exercises of memory building. Pero claramente no se puede promover desde ninguna institución del Estado una memoria oficial o una historia oficial de la verdad. But it is clear that no state agency can promote only one version or an official version of the history, one truth about history. Y como ustedes saben, la memoria es sobre todo un asunto de disputa política. And as you know, memory is especially an issue or an area of political dispute. En el caso de Colombia, desde esa ley, el Centro Nacional de Memoria Histórica está construyendo la memoria desde las víctimas, desde los casi 9 millones de víctimas que tiene el país. In the case of Colombia, the National Center of Historical Memory is building that memory from the perspective of the victims. Y pues en realidad han sido las fuerzas militares y la policía las únicas organizaciones del Estado que han empezado a desarrollar ese deber de memoria. And only the military forces and the police have started that fulfilling that duty of building memory. Y en ese proceso, de distintas formas, han vinculado distintas universidades, en general universidades del sector privado y de las más altas calificaciones, no las más cercanas a las fuerzas. In doing so, they have started collaborating with different universities, not only with one, but with different universities, and especially with private universities, and not those who are more closely affiliated with the military. Y hemos trabajado un poco con las condiciones que acabamos de señalar, no pensando en una versión oficial,
entendiendo que es un proceso que está apenas en progreso y que ha generado instancias especializadas en el tema dentro de las fuerzas. And so we have worked under the circumstances that I have that I just explained. Trying to avoid building an official public memory, and also understanding that it's a process, that building memory takes time, and that each of these organizations has started to incorporate specialized instances or offices within their structures to work on building memory. Estos trabajos los desarrollamos entre 2015 y 2017 con la Fuerza Aérea, y ya veíamos que no solo servían para el deber de memoria, sino iban a tener un lugar importante en la justicia transicional y en la comisión de esclarecimiento de la verdad. We started working on this project between 2015 and 2017, especially with the Air Forces. And it was very important, not only for building memory, but also for transitional justice processes that are taking place right now, especially at the Truth Commission, and well, the long name of the Truth Commission, which is Finding the Truth. Bien. Y alguna discusión sobre memoria e historia, pero la voy a pasar muy rápido porque se nos está yendo el tiempo. Estamos en un terreno donde el trabajo realmente se intersecta con todo el proceso de justicia transicional, reconocimiento de víctimas, promoción de la civil y reconciliación y democratización. I will try to walk you through this quickly, but I want to point out that building memory is very much connected with transitional justice processes. For instance, providing recognition to the victims. What was the other? La promoción de la verdad y la reconciliación y la democratización. Democratizing, promoting democracy, finding the truth of what happened. Obviamente hay un énfasis fuerte en las víctimas, reparar los daños y buscar una construcción de una memoria colectiva, pero sabemos que ese es un proceso socialmente y políticamente muy complejo. Of course, there's an emphasis on providing reparations for victims, but we also want to make a contribution to build a collective memory. But we realize, or we recognize, we acknowledge that that's a product of the entire society. Y hay varias reflexiones. Listamos 4 de muchas reflexiones complejas que pues ustedes pueden leer y que quedan un poco para la reflexión posterior. And there are 4 topics of reflection, so that you can, we propose 4 of them, but there are a lot of things that you can reflect on from this work. Bien, algo del marco teórico y metodológico, pero vamos a pasar a algo por acá. La primera cuestión es que era muy importante para la Fuerza Aérea que les diéramos una referencia teórica fuerte y tomamos un poco esta idea de desde la mirada sistémica, el conflicto como un conflicto, un sistema de conflicto prolongado complejo. No sé si la traducción. Okay, something about the theoretical and methodological frameworks. For the Air Forces, it was very important that we provided a strong theoretical framework, and so what we relied on was on this idea of, from the systems perspective, especially. We use this idea of a complex, prolonged conflict system. So that was the main framework we used for the study. Y el conflicto colombiano parecería quedar bien caracterizado allí. And the Colombian conflict seems to fit
with this approach. Aquí lo más importante es el tema de una aproximación multinivel y multiagente. What is important from this model is that it includes a multi-level study and multi-agent approach to it. Y usamos la noción de coyunturas críticas para periodizar los años de estudio. And we also use the concept of critical junctures or milestones to create certain periods of time that were relevant for the study and to differentiate different periods of time. We refer to like snapshots. A snapshot. A snapshot. Analysis. Y pues bueno, un poco esta es una forma de graficar la idea de contexto, agentes, procesos, resultados. Pero puede ser, invito a leerla en el libro. And this is just a way to portray, the elements of context, findings, processes, actors, and their interactions. But I invite you to also read the book. Y un poco el orden del trabajo. Empezamos con la construcción de las regiones. Señalo allí porque la noción de, por ejemplo, en el segundo estudio sobre todo, las cuencas de los ríos ocupan un lugar central para entender la dinámica de las sociedades, de la economía, pero también del conflicto. And this was the order we used to undertake the study. And the first step was to make a decision about the regions. And in doing that, we realized the river basins were critical to understand regional dynamics. Luego hicimos sobre cada región una dinámica del conflicto, cómo se había desenvuelto el conflicto armado. And then, in regards to each of these regions, we developed an analysis of how the conflict was developed, or what was the conflict dynamics in those particular regions. Y un aporte interesante es el tema de la georreferenciación de los fenómenos. And a very interesting tool we used was geopositioning, the phenomena by using maps that allow us to understand the dynamics. Luego mezclamos toda la información que pudimos conseguir sobre el contexto, todos los elementos sociales, económicos, institucionales, culturales. And then we use all the information that we were able to gather, and institutional, administrative, social, and all the data, the type of data that you can imagine on those regions, and we compiled all of that and got all of that in order to conduct the analysis. Aquí hay un proceso de reportes iniciales, retroalimentación, versiones definitivas, y aquí un poco la fase ya más de análisis comparado entre los hallazgos de las distintas regiones. And then we developed the process by writing initial reports, getting some feedback about those initial reports, and then we again wrote updated versions, and finally we started conducting an analysis of each of these regions. Este es un ejemplo de la periodización con coyunturas que hicimos a nivel nacional, pero a cada región tiene sus propias periodizaciones. A veces coinciden, a veces no coinciden. Esta aplica para Colombia en general. This is an example of a the national snapshots that we designed, but this is only for the national analysis. But each region has its own snapshot exercise, and again, this is just the national one. Y si se acercan a la gráfica, pues hay una cantidad de información aquí sintetizada que, digamos, nos ayuda a tener una mirada bastante
elaborada sobre esa dinámica del conflicto y de los procesos en el caso colombiano. If you can see at the graph, well, we compile different information, different data that allow us to understand different dynamics and the complexity of the region or the national case in this instance. I love the last no, but No, y que pues lo que nos permite una aproximación con muchas referencias fuertes al conflicto. And this allows us to have a very strong and sophisticated approach about the several details that have to do with the conflict in each of these regions. Estas son las variables que recogimos, pero no quiero detenerlo mucho. These are the variables that we studied, but I don't want to take too much time discussing them. Hay cualitativas y cuantitativas. Of course, we use both qualitative and quantitative data. Y hicimos un trabajo sobre la georreferenciación muy importante para poder visualizar en mapas los distintos componentes del conflicto en cada una de las regiones. And again, we conducted a very interesting and very useful spatial analysis, and in which we try to locate the different phenomena that we were studying on maps, so that we were able to understand what was happening in each of these regions. Bueno, y el propósito final era tener como un modelo de análisis del contexto. En eso estamos. And the goal was to build a model for conflict or for context analysis, and that's where we are. Cuando les decía las dos subregiones, voy a mostrar ahorita la región suroccidental, unos resultados rápidos, pero las dos subregiones que trabajamos son esta y prácticamente esta, por eso hablo de la mitad del país. The two regions that I was telling you about and that I'm going to discuss in more detail now are these two. The first of them is the southwest region towards the west, and the other is the southeast region, and as you can see, it covers roughly half of the country. Y para el suroccidental, pues pudimos determinar 7 subregiones en relación con los ríos, Cauca, Empatía, otros ríos en el Nariño, en Telenví. Es un trabajo muy novedoso en ese sentido. Within the southwest region, we also identified 7 different subregions. So we chose each region depending on the river that was the main river in the region. So you can see the names of the rivers in each of these regions. Bueno, para esa región fueron estas 3 coyunturas de trabajo. For that region, we chose these 3 critical junctures to undertake the work. Y lo voy a mostrar muy rápidamente entre algunos hechos y los mapas que se construyeron para hacer seguimiento de esos hechos. And I'm going to show you some of the things that happened, and also I'm going to show you the maps that we created for that. En los libros, los mapas son mapas de una página a todo color, y como están en inglés, ustedes pueden ir al detalle de qué está en cada mapa. ¿Sí? Hay unas superposiciones de información muy importante, sobre todo a medida que, por ejemplo, pasamos aquí estos años, o incluso estos, los mapas son más, la información es más precisa. Tenemos, por ejemplo, de los combates ya con latitud y longitud, no aproximadamente, sino la geolocalización de los hechos. That's very long. In the books, because the book is written in English and you can read it. The maps, they are one-page maps,
in full color. So you have all the detail that you can get in these maps, and you can actually do the exercise of overlapping maps. So you can see different dynamics at the same time, and we have been even able to locate, for example, combats, specific combats that happen in a year, in a particular day. We were able to locate the specific location in which that happened with longitude and latitude. So you can get that level of detail in the map. En el análisis es muy importante porque hace 10 años no teníamos esa capacidad. Entonces es para efectos de un análisis más preciso de cómo se mueve el conflicto en cada región. Esto es interesante. In order to conduct the analysis, this is very important because 10 years ago we didn't have the ability to conduct this type of analysis, and in order to understand what were the dynamics of the armed conflict, this is very important. Si ustedes simplemente lo vamos a pasar muy rápido, pero en estas 3 diapositivas están los 3 periodos resumidos con la información de soporte. ¿Sí? Es una elaboración que no me detengo, tardaríamos 2 horas en explicarlo, pero allí está como la síntesis del ejercicio grafical. I won't stop here to explain each of the maps because it will take 2 hours. But these 3 slides summarize, all the analysis and the facts, the things that happened, and the maps that we were able to gather in each of the periods or the snapshots that we created for this region. Yo no soy tan bueno en la parte geográfica, pero podríamos ubicar Caldono y Caloto, donde estuvo el presidente y donde estaba la niña hace una semana. I'm not that strong at the geographic information, but we can even locate Caldono and Caloto, 2 municipalities in these regions, in Cauca specifically, where the current president was last week talking with indigenous groups that were protesting. Y algunos hallazgos, ya estamos sobre el tiempo, que al final son un poco obvios. Hay un conflicto que es dinámico, en donde hay unas relaciones muy complejas entre los distintos conflictos sociales, económicos, el narcotráfico, la presencia de resistencia de las comunidades y la presencia o ausencia relativa del Estado en esas regiones. Okay, and as we approach the end, one of the main, or some of the main findings, which are obvious, is that the conflict dynamics are very complex. You have a lot of different factors, social, economic, and other factors. For example, drug trafficking, that all of them contribute to conflict dynamics in this region. No estoy seguro que la traducción de las ideas sea el mejor inglés, pero los invito a leerlo rápidamente para no demorarnos en la traducción. Son algunos hallazgos. Yo en eso también soy prudente porque no estamos todavía en capacidad de hacer una comparación interregional detallada, rigurosa. Okay. I'm not sure that the translation is completely accurate, but I invite you to guys take a moment and read these main findings. Those are not definitive conclusions because we are still, in the process of analyzing and understanding what happened in each of these regions, and I don't think that we are able now, at this point in time, to actually conduct a very detailed and rigorous comparison among regions.
Lo que sí hemos comprobado, y es un hallazgo de todas maneras importante, es que el conflicto armado colombiano no es un solo conflicto, son muchos conflictos regionales. But what we are in a position to say right now, to state, is that the Colombian armed conflict is not one conflict. It is a group of many diverse type of conflicts happening at the same time. Y un poco en la línea de Calivas y de Ana María Arjona, el tema de la afectación a la población civil, a las comunidades, es clarísimo, muy fuerte y deja unos daños y reproduce unas condiciones de pobreza y desigualdad muy importantes. And in line with Calivas and Ana María Arjona, consequences of the armed conflict are especially on those more vulnerable groups, especially the civil society, and they are those who suffer conflict. It exacerbates the poverty and inequality. Y yo diría que, aunque hay más conclusiones, la principal es que estamos en un proceso de construcción de esta aproximación. No me detengo aquí mucho. Another conclusion is that we are still in the process of refining this approach. Sí. Tal vez un elemento además importante es que claramente lo que decía el documental es cierto. El papel estratégico de la Fuerza Aérea en cambiar la balanza con las FARC fue muy importante. Y solo eso explica el que finalmente hubieran llegado a la negociación y hubieran hecho el proceso de desmovilización. But it is important to know that the role of the Air Force was critical in changing the balance of power between the state forces and the guerrilla. And only that factor, or that factor alone, explains partially explains why we ended up in this peace negotiations between the state and the government and the FARC guerrilla. Son más elementos que no alcanzamos a traducir, pero está un poco recogiendo las ideas que ya hemos señalado. No hay, digamos, son hallazgos tentativos que seguimos trabajando, tal vez con una mala noticia. Con el cambio de gobierno, esta línea de trabajo no necesariamente va a seguir y eso es una pérdida para el país. But this is just what I just said, and just preliminary findings. But with the change of government and with the new president in power, it is very sad. Is that this line of work may not be continuing, and that's something terrible for the country. Porque la tarea de construir la memoria de nuestro conflicto requiere mucho más que lo que hemos hecho hasta el momento. Because the work of building memory and understanding our armed conflict requires much work than the one that we have done so far. Thank you. Questions? You don't have to ask them in Spanish, you can ask them in English. So this past Monday, if I'm not mistaken, Congress voted down the president's attempt to change one of the laws that saw the transitional justice, like the Truth Commission. Is that, do you think, a crucial part for memory for a country that has a lot of conflict to put these type of efforts into their constitution so that it can be easily changed with a change of government? ¿Cómo percibe esa votación en contra de las opresiones y cómo puede afectar ese proceso de memoria? Y si sientes importante poner algo en la Constitución sobre la memoria para que cada cambio en el gobierno no puede cambiar, puede afectar la memoria.
Sobre las objeciones, creo que es un golpe fuerte para el gobierno, pero yo creo que es favorable para lo que es la Jurisdicción Especial de Paz y la justicia transicional. Es decir, que las objeciones no sean aceptadas es beneficioso para el desarrollo de la justicia transicional en Colombia. So he's referring to the, I don't know if have you talked about the special jurisdiction for peace in the class? No? No, but because your question was about the Congress vote in regards to the president's proposal to defeat part of the jurisdiction, special jurisdiction for peace. So that's why he was making the point that it was very important that Congress make that decision. Very important for the transitional justice process. That institution is critical. Right, because like you said, that process of memory. Right. And justice, not just memory, but Sí, justice. y en relación con memoria, la ley tiene una vigencia de 10 años, pero lo lógico, lo que debería suceder es que el Congreso apruebe una extensión y aquí quedaría la idea de la memoria. Pero estamos en un momento en que claramente la memoria está en disputa política muy fuerte. So the law defines a period of establishing this memory over for 10 years. Hopefully Congress will extend that for a longer period. Obviously right now the country is in a really critical point of a lot of dispute over what constitutes the memory of it. Como ejemplo de la disputa, todo está montado sobre la idea de que en Colombia hay un conflicto armado interno. Y quienes están en el gobierno hoy dicen que no hay un conflicto armado interno, entonces ahí empieza la disputa por la memoria. As an example of this dispute over memory, or the public memory, all of this is based on the idea that there was an internal armed conflict. But those who are in government right now, they deny the existence of that conflict. Ellos dicen que hay una amenaza narcoterrorista. For them, what happened is just the existence of narco-terrorism threat, but not an armed conflict or a civil war. How do you find that collective memory in the regions changes based off of the land and how that land is used? I think that it's probably different in the relationship and the memory of the Air Force's success is different in areas where coca production was heavy and where there was fertilizer dropped down on the land that killed the coca production, but also infected the workers with diseases. How does that change as the land transforms and you move in different regions of the country? ¿Cómo una diferencia entre, si vean una diferencia en las regiones de acuerdo como al uso de la tierra? Porque donde hay más coca es diferente, donde la extracción es diferente, o si encontramos lo que estos trabajos empiezan a mostrar, más los del Centro Nacional de Memoria Histórica, es que esa construcción de memoria puede tomarnos muchas décadas porque hay muchas miradas sobre el conflicto. Cada región, cada actor, cada comunidad tiene una mirada diferente. Y por eso la tarea es difícil, pero tal vez la convicción es que la única manera de sanar 50 años de conflicto es seguir en esa tarea, es seguir haciéndolo, con todas las dificultades que hay. It is very difficult because in these works, this type of research and that of the National Center for Historical Memory, they contribute to building that collective memory, but it's very difficult because each actor has its own
approach its own narrative about what happened. Not only a reactor, but in every region there are different narratives, and so in order to heal from 50 years of war, we need to continue working on understanding all of those perspectives and trying to bring all of that together. But it varies a lot across regions and actors. Sí, como ejemplo, hoy hay una discusión sobre un informe que tiene que ver con el sindicato, los trabajadores de La Palma, y la discusión es con los empresarios de La Palma, que dicen que esa versión no es. Entonces ahí ya hay una pelea. As an example, there's a discussion, a debate about what happened in a conflict between the union of workers in the palm industry and The companies. and the company. So each of them have their own version, their own narrative. Y en el caso de los militares, ellos preferirían una versión heroica. ¿Sí? In the case of the military, of course, they rather want a heroic version of their role. Entonces, nosotros reconocemos que la Fuerza Aérea ayudó a ganar, pero fíjense que en las voces del documental, el campesino y el indígena dice, y el Estado también nos persiguió, el Estado nos fumigó. Y eso, digamos, es simbólicamente muy importante porque esto lo presentamos con el comandante de la Fuerza Aérea presente, y le contaba a Sebastián que el indígena que salió del documental, el comandante anterior de la Fuerza Aérea le entregó directamente el libro como un reconocimiento, digamos, como parte de un ejercicio de reconciliación. Yes, we acknowledge in the documentary and in the books that the role of the Air Force is an important role in the armed conflict. But at the same time, that you were able to see, an indigenous person and peasant, an indigenous peasant individual also in the documentary, and they also say, we were also persecuted by the state. So we were able to put all these three actors in the same documentary, and as Andres was telling me before, in the event launching the books, we had the commander of the Air Forces, and alongside we had this indigenous person, and the commander was giving him the book as an act of reconciliation. Sure. Thank you for your presentation. I was just wondering, did you have a chance to look at the relationship between the overall context and the difference between collective and individual memory in those particular regions where you studied? La diferencia entre memoria individual y memoria colectiva en esas regiones. Teníamos en el equipo uno de los académicos muy expertos en el tema de memoria, y habíamos avanzado algunas discusiones fuertes de la relación memoria-historia, memorias individuales, memoria colectiva. Lamentablemente ese académico es hoy magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz, y entonces hay discusiones que se han quedado, digamos, sin más desarrollo. Entonces no me atrevo, digamos, a avanzar más porque, digamos, yo creo que tenemos por lo menos 1 o 2 artículos que no hemos sacado en donde esas discusiones se dan en detalle. Pero haría mal como tratando de contestarte a la carrera sin toda la elaboración que está detrás de ello. In our research team, we had one expert on memory, and
but unfortunately he is now appointed. He was appointed as a magistrate in the Special Jurisdiction for Peace, which is great for the country. But we lost him for the team, and of course we were able to advance some discussions in terms of memory and history, individual memory and collective memory. But we didn't continue that, and I won't dare to, just for the sake of responding to your question, advance something more detailed. But that's something that probably we will work more in a couple of articles. Señalaría, claro, porque cuando uno se mete en estos trabajos, los conceptos abstractos empiezan a ser cuestionados por la realidad, y entonces el tema individual de cada sector, memorias colectivas de las comunidades, memoria colectiva de las sociedades, empieza a ser un tema que requiere, digamos, un trabajo minucioso en lo conceptual, en lo analítico y en la mirada muy respetuosa de esas realidades que estamos abordando, ¿sí? Hay que tener una particular sensibilidad con las personas que entrevistamos, con las personas que nos dan información, y por eso, digamos, es una tarea que tomamos con mucho cuidado. In working on these issues, we have to be very careful in the concepts, the use of concepts. It's very detailed, and the very abstract concepts like collective memory, individual memory. They are very abstract, and when you are faced with reality, these concepts are challenged. And it's very sensitive for the individuals who are involved, and so it's not something you just want to speculate on or talk about very casually, because these are people's lives and their memories, and so you have to be very careful. Mm-hmm. And there's the collective memory of indigenous community, the collective memory of the society as a whole, the collective memory of this whole group, the individual memory of each of these actors. So in telling the story, one needs to be very careful and respectful of all of those narratives. I'm going to ask my question in Spanish and I'll try to translate it. Me parece que sería muy difícil la educación de los jóvenes y los niños, la próxima generación, ¿no? Y quisiera saber si este trabajo de construir la memoria ha tenido influencia en el sistema educativo en la actualidad. So my question is that this history of the last 50 years would be very difficult in terms of teaching children and the youth the country's history. And my question is whether this process of constructing and building memory has an influence on the educational system. Tengo como dos ideas encontradas al respecto. Creo que hay una cantidad de iniciativas de memoria que crecientemente se están difundiendo a más sectores de la sociedad, en los colegios, en las universidades. Estuvimos hablando el otro día de un fotógrafo muy importante que ha hecho a partir de sus fotografías una memoria de las víctimas del conflicto muy importante, y pues él acaba de tener una exposición de casi 6 meses en Bogotá. El próximo viernes en la noche pasan el documental en canal abierto a nivel nacional. Hay como esas buenas noticias de que estas iniciativas y en las zonas que han sufrido el conflicto se están dando, ¿sí? Son zonas donde hay muchos ejercicios acompañados por
organizaciones no gubernamentales, por la cooperación internacional, en donde se hacen esfuerzos y hay casas de la memoria, y hay experiencias de memoria y hay ejercicios de reconciliación con quienes han sido víctimas y participantes de todo el proceso. Entonces, digamos, por un lado daría una respuesta que no niega que es muy difícil, que es un reto gigante, pero que sería un poco optimista, de que hay como muchos caminos, muchas venas por donde estos procesos están llegando a la sociedad. Pero al mismo tiempo, nuestra realidad hoy dice que hay unos sectores de la sociedad, especialmente a nivel urbano, que están negando todo esto, ¿sí? Y que están hablando del peligro de la ideología de género en la educación de los niños, de los jóvenes, de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y ahí hay como unos mensajes que me quitarían el optimismo. Pero precisamente por eso cuando digo la memoria es un asunto de disputa política, lo estamos viviendo todos los días y a veces hay triunfos y a veces hay derrotas. Okay, I have two opposite ideas in regards to that question. On the one hand, I acknowledge that and I celebrate that there are a lot of different memory initiatives throughout the country. There are houses of memory. There's this one very interesting photograph exhibition. We were talking about Jesus Abad Colorado. His exhibition was in Bogota for the last 6 months, and this coming Friday they will screen a documentary about his work in national television. And this is a way to share the memory of the conflict. And through his photos, he tells part of the story. So it's a contribution to memory. There are many other memory initiatives. So on that side, I'm very optimistic. You know, there are different ways to build memory and to make the message get through the new generations. But on the other hand, there are certain groups, especially in the urban areas, that are denying what happened. They are denying the very existence of an armed conflict in the country. They are using this idea that those trying to teach about the history of the armed conflict are using a gender ideology, and this is very complicated because it creates a lot of tension in the society. So in that regard, I would be a little bit pessimistic. I'm sorry if it was something. No, It was something I don't know. I was scribbling notes, but you remembered it all. Bueno, muchas gracias por la presentación. Solamente quería hacer unas preguntas sobre la relación entre Venezuela y la guerrilla. Nosotros sabemos que cuando llegó Hugo Chávez al poder, el gobierno de Venezuela tomó a refugio al ELN, a las FARC. ¿Ustedes creen que con la caída eventual de Nicolás Maduro podría haber una solución binacional entre Colombia y Venezuela sobre combatir la guerrilla entre ambos países? Porque ya sabemos que hay altos funcionarios del régimen bolivariano que apoyan el narcotráfico. Con eso, ¿ustedes creen que con un cambio de gobierno en Venezuela podría cambiar la situación? ¿Pueden traducir su pregunta para el grupo? So basically what I asked was, we all know that there's a relationship in between Venezuela's regime and how they finance the FARC and the ELN. That's how you say it in English. And I only asked if with an eventual change in government, will the situation change between a future Venezuelan government and a future Colombian government, because they've allowed the FARC and other illegal armed groups to take refuge in Venezuela, and then high-ranking Venezuelan regime officials will profit off of any
drug trafficking routes that the guerrillas might traffic cocaine out of Venezuela? Yo diría que en principio, y uno supone que si finalmente se da la transición y llega un nuevo gobierno, una de las cosas que debería suceder es limitar esa presencia tranquila de nuestras guerrillas en el territorio venezolano, que ya tiene una historia y tiene, digamos, unos casi que unos modos de vida asociados a que se usa como retaguardia, que hay tráficos y contrabando, y tráfico de armas, y tráfico de narcóticos, etc. Y entonces un gobierno que llegue con otros preceptos seguramente tendría que empezar a perseguir las guerrillas allá también. Pero un poco la experiencia colombiana lo que dice es que aún con todo el esfuerzo, y hablamos de Plan Colombia y hablamos de tener nuestras fuerzas hoy tienen casi en armas, hombres en armas, unas 350.000 entre policía, ejército, fuerza aérea y armada. Digamos, en un ejército tan grande como el de Brasil, el número de hombres. Y sin embargo, y las guerrillas no tienen más de 20.000 personas en su momento de mayor auge. Y no las, digamos, entonces cambiaría la situación, seguramente se podría perseguir, se podría evitar que usaran Venezuela de zona de escape y de retaguardia, pero no sé si sea tan fácil, digamos, acabar esos grupos, que además ya, pues las FARC ya no están, está el ELN, están las disidencias y están las bandas criminales asociadas al narcotráfico. Es un fenómeno que ya también lleva mucho tiempo y no se ha podido derrotar ni en esa frontera ni en las demás. Entonces es un fenómeno que el cambio creo que ayudaría, pero no estoy seguro que sea un proceso rápido. Digamos, no es como que en 2 años entonces ya el fenómeno no está. Creo que tomará otra forma, buscará otras salidas, se ubicará en otras. Estos son territorios muy despoblados, son territorios de difícil acceso, y esa es pues nuestra historia con los grupos armados, que no nos podemos encontrar. ¿Sí? O sea, ¿Me gustaría traducir la respuesta también para el grupo? I don't remember, like basically Los puntos mejores. Yeah, was yes, he believes that with an eventual changing government in Venezuela, there will be greater cooperation between the two countries. But it's not something that's going to happen overnight. It's gonna be a gradual thing because there's just so many guerrillas, so many like actors involved, as he was talking about earlier, that they're spread out throughout the territory. So it's going to be hard to end it all in 2 years. It's going to be more of like a maybe 5+ years type of thing. He also said that the military, the Colombian military forces are very large. There are almost 350,000 members of the military. We have a military force compared to the Brazilian one. So it's that big. And the guerrillas, in their best moment, they only had 20,000 at their best. And they're still there. So, and there are also established dynamics of guerrillas going through Venezuela, and these are very isolated areas. So it's very difficult that actually, they will stop using those corridors, those paths and crossing the border. It's not something that will going to happen in 2 years, even with the change of regime. So probably you will see some changes, but they will take time. Other questions? Of course, each region and each conflict is unique, but of course there's some similarities. So what I'm wondering is, from all of the different areas and all the different conflicts, did the people who are speaking up about their experiences, were there any particularly interesting
commonalities amongst ages or differences among, I'm thinking about generations really. Was that clear? Thinking while speaking doesn't work, but. No, por supuesto en cada región, cada conflicto es diferente, pero también debe haber algunas similitudes. Entonces, ya quiero saber si hay similitudes en las regiones, pero en términos como generacionales. Yo estaba como pensando si la narrativa de las personas que lograron entrevistar había alguna relación, alguna similitud. Hay algunos rasgos en común que uno encuentra pese a las diferencias de cada región. Yo, por ejemplo, señalaría el tema de que Of course, there are some commonalities, despite the fact that there are also differences. por ejemplo, la ausencia del Estado es algo que es común. One of the main things is that is common is the absence of the state agencies in this region. En varias de esas regiones que los grupos armados, sean guerrilla, una u otra o paramilitares, han sido prácticamente Estado, han sido quienes generan leyes, orden, lo que dijeron los dos. In these regions, regardless of whether there are guerrilla groups or paramilitary groups, those groups are the state in those regions. They are the ones ruling the region, as you were able to see in the documentary. The peasant individual was saying in the day. Y muchas veces la única presencia del Estado es los militares o la policía en una perspectiva muy agresiva con las comunidades. Y entonces no es fácil generar confianza. And the only state presence in some of these regions is through the military or the police forces, and oftentimes that their approach towards the communities is very aggressive, so that creates a lot of distrust. Y el conflicto se ha dado en regiones muy pobres, en regiones no tan pobres, en regiones donde incluso lo que está en disputa son riquezas. The armed conflict has happened in both very poor regions, but also in very wealthy regions, where the fight is actually over resources. Pero un elemento común es pues el conflicto es entre los armados, pero la población civil sufre demasiado, es muy afectada por todo lo que sucede, ¿no? But the common thing is that, of course, the struggle is among those who are armed, different armed groups, but those who suffer the most are civilians. En eso creo que un poco el llamado de atención de Calivas es importante para entender el caso colombiano, y es más allá de la guerra civil hay unas dinámicas de violencia que se reproducen, que se dan en las comunidades, y eso le cambia la vida a la gente. And in that sense, it is interesting that Calivas' statements about the Colombian case, in the sense that the war dynamics have implications on the livelihoods of people or in communities, and it changes their life. Nos mostró solo uno de los documentales de los 5, y obviamente los libros tienen más detalles que los documentales. Pero me llamó la atención que hay 3 voces en el documental: de Fuerza Aérea, de campesino y de indígena. En otros documentales y en el libro hay voces de mujeres. ¿Sí? ¿Y de afrocolombianos? Sí, no.
cuando estaba viendo el Everyone understand what my question was? We saw only one of the 5 videos, and the videos aren't as detailed as the books. And I appreciate that there were 3 voices of armed forces, an Air Force leader, peasant, and an indigenous person. But I was asking if any of the others have voices of women or Afro-Colombians. And he said yes. Definitely yes. Cada documental tiene como su propia historia y también fue muy difícil la elaboración porque ustedes conocieran nuestras fuerzas, ellas son muy alejadas de la sociedad, ¿sí? En lo académico. So every documentary has its own story, its own context, and they, as the researchers, as the academics, are not part of that community. They're far from that. Entonces, No, the military. The military. He meant the military. It was difficult because the military are not close to the population. They have a very difficult relation. Sorry. Thank you. Entonces, hacer el documental, mostrarlo y que lo aprobaran, cada caso era muy, muy complicado, pero por eso traje este que tenía como una historia más elaborada, el relato, pero claro, solo hay 3 voces. Nosotros tenemos un poco más de voces y de más paisajes de las regiones donde fuimos. Este es un poquito menos rico en esas imágenes, pero tenía como la narrativa que facilita un poco verlo en su He's saying that this specific documentary tells a story, and I wanted to bring it because of that. And of course, the other documentaries have their own stories, and they are richer in terms of images of the communities, of the land, of the places where actually we were studying. But this particular one was interesting because you can understand the story of these regions, and it was difficult to get these documentaries approved by the Air Forces. Remember, they were the ones who commissioned the study in the first place. So it was he was saying that it was very difficult because these documentaries had these voices. The voices of indigenous communities and peasants, and because of that distance between the military and the communities, it wasn't always easy getting the documentaries approved and getting them comfortable with the documentary. Cuento otra anécdota, como ellos también están produciendo libros, todos los años hay una feria del libro en Bogotá, es ahora en finales de abril, comienzos de mayo. Y entonces, y ellos pues lanzan sus libros, impulsan a su gente, las fuerzas, la Fuerza Armada, el Ejército, la Policía. Entonces es muy interesante porque ellos nunca iban a la feria del libro. Y ahora uno va a la feria del libro y están ellos allá, o estaban, no sé si este año sea tan fuerte la cuestión. Y es muy interesante porque es un modo de aproximarse a una realidad y a una vida de la sociedad que no era de común. Es un cambio pequeñísimo, pero a mi manera de ver muy interesante. So the armed forces also have their own books. They write their own accounts of things, not surprisingly. But Andres was saying that they've just started to have those books available and be present in the annual book fair. It's a big event in Bogota. The National Book Fair. And so that is, it seems like a small change, but it's a big change to have them present and to have those books available to the more general public and have them included along with all the other publishers and authors who are present there. Please. Tengo otra pregunta. Yeah. Go ahead. I'm just curious why you chose the documentary format and saw that as the most effective way to get it out to the general populace. Was there, how widely has that been received? Are people sharing amongst their own networks?
you know, it's a less formal academic documentary, but it's not like a Vice, you know, in the scenes, you know, shooting with conflict. It's in between. It's more like a school style. So are you trying to show it in schools? What's the aim for distribution of the documentary? ¿Por qué escogieron hacer un documental como un producto de investigación para llegar a las personas? ¿Y por qué este tipo de documental? No es un documental tan académico, pero tampoco tiene un formato tan flexible como el de Vice o esos que se pueden ver, algunos que se pueden ver en YouTube o en otros formatos. Es más como de colegio. ¿Cuál es el propósito del documental y a dónde lo quieren mostrar? El equipo de la Fuerza Aérea estaba al mando de una coronel mujer, Diana Marín, que ya salió de la Fuerza Aérea, una teniente coronel. Ella tenía la idea de el libro como por el respaldo académico para que su fuerza y los generales y demás tuvieron como que aceptarlo por la fuerza que da el hecho de que sea una universidad de muchísimo prestigio la que está haciendo la tarea, ¿sí? Entonces está el respaldo académico del ejercicio. Pero ella tenía la idea de que necesitaba también una herramienta para llegarle a más gente. Entonces se le ocurrió el documental o los documentales, y ella lo soñaba documentales que los pasaran al comienzo, antes de las películas en cine, ¿sí? O que lograra uno su transmisión en televisión, ¿sí? No, estos son todavía productos muy pesados, muy, digamos, son para llevarlos a unas clases, de pronto en unas sesiones de un colegio, de pronto hacer un festival de cine, presentar los documentales y hacer un ejercicio de discusión. Y nosotros pasamos por todo eso, porque cuando pues, pagaban una plata importante por hacer el documental, y uno decía, no, pero una cosa de 3 minutos, pero es que contar en 3 minutos el conflicto es muy difícil, entonces salen 22 minutos. Entonces pasamos por todo eso. Yo en eso lo cuento así un poco con la anécdota, porque es que era un proceso de construcción. Le contaba a Sebastián también, el día que tuvimos la primera reunión del equipo de la Javeriana con la coronel, en la noche la mitad del equipo quería renunciar porque no querían trabajar para los militares. Y me tocó hacer todo un trabajo de tranquilizarlos, de que fuéramos avanzando, de generar confianza, y entonces muchas de estas cosas se discutieron y todavía estaríamos para producir mejores cosas, ¿sí? Pero es como un proceso de aprendizaje. Yo rescato mucho esa parte, que es un proceso de aprendizaje de ellos, de nosotros, con unos logros, con unas metas más grandes, pero que no se han logrado. Pero es muy, digamos, muy buena tu observación. Muy larga. He's referring to a female lieutenant colonel who was part of had the idea for not only having this academic book produced by a prestigious university that would have all the details, but to have some sort of documentary that would be for a wider audience. And so it was a discussion, and there was a lot of give and take and back and forth about what that would look like. And one idea would be something much shorter that would perhaps be shown before a major film at a cinema, the little, before the movie starts kind of clip, or something that could be shown on TV, or should it be something more serious, more complex, for kind of a school audience or a film festival audience, that sort of thing. They also had to decide how long would it be. There was some who said it should be really short, just 3 minutes, but how can you convey a conflict this complex in 3 minutes? And so they ended up with 20 minutes. He was also recounting a story that he had told Sebastian about the challenge of the first meeting with this Lieutenant Colonel Javeriana talking with the research team and them debating these ideas. And after the meeting that night, half the team wanted to quit. They didn't want to be involved because they don't want to work for the military. And so it's a negotiation process and
convince them that there would be a degree of autonomy, even though there was this role of the military in guiding this and paying for the project. Did I get that? And there are goals that. Cortísimo. En lo que hicimos con policía nos pidió unas crónicas radiales, ¿sí? Entrevistas con personas cercanas de la policía o familiares de policías que eran víctimas del conflicto. También por el radio tener como más. No, in the work that we have done with the police specifically, they also ask us to produce radio interviews so that they can share the stories of police, members of the police who are also victims, and family relatives of police officers telling their own stories. So in each project they require different things. Pero quería preguntarle, a propósito de lo que contaba del equipo que quería renunciar y la dificultad de trabajar con los militares, porque digamos, no es fácil que la academia y el país acepte estos trabajos como más cercanos a los militares, porque se perciben como perpetradores muchas veces. Entonces, ¿cómo ha sido como el ejercicio de contar esa parte de la historia que debe ser contada, pero a la que hay muchas resistencias? Digamos, usted contaba que se cuenta la historia de las víctimas, pero no se suele ver a los militares como parte de las víctimas. I'm asking Andres to please tell us more a little bit about this working, how it's been working with the military. Something that it's not common because usually these memory projects usually tend to showcase the stories of victims, and the military are usually portrayed as perpetrators, because not only portrayed but because they also have committed terrible things too, and they are not perceived as victims for many people. So I'm asking him how has been working with the military in the academia. How is that perceived by the academia in Colombia, and whether this has been difficult or not? No somos los únicos, hay por lo menos 3 universidades más trabajando con la Armada, con el Ejército, con la Policía. Hay colegas que digamos, de entrada descalificar el trabajo, piensan que estamos al servicio de intereses de las fuerzas. Y como yo he trabajado tanto con los militares, tengo claro que uno que éticamente, y tuvimos una discusión fuerte en la facultad, que éticamente es defendible lo que estamos haciendo, mientras nos respeten la autonomía académica, nuestro trabajo no es para justificar lo que hicieron los militares, es para entender lo que hicieron los militares. Y bueno, en el conflicto los militares y la policía jugaron un papel muy importante. La memoria y la historia no puede desconocer un actor central. Y si hablamos de memoria y de memoria colectiva, ellos hicieron parte, ellos actuaron, ellos combatieron, ellos fueron secuestrados, muchos murieron, otros quedaron con discapacidades para toda la vida porque pisaron minas antipersonal. Entonces son parte también como de la sociedad y las comunidades del conflicto. Digamos, yo desde ahí tengo una convicción de que lo que hacemos tiene todo el sentido y que sería deseable seguirlo haciendo. Pero no es fácil porque hay muchos sectores que nos descalifican. We are not the only ones working with the military. There are other universities, at least 3 main universities working with the sea forces, the air forces, the military, the different forces. And so we are not the only one. And from an ethical standpoint, I'm sure that what we're doing is right, because they also have their own victims. Many of them were kidnapped, others were killed. Many others
stepped on an anti-personal mine, and now they are disabled. So they are part of they played a role in the armed conflict. And if we want to talk about that collective memory, we need to incorporate all of these narratives, I think that we need to continue working with them, actually. It's getting late. Would you join me in thanking Dr. Davia?